Más allá del apasionante tango, el ferviente fútbol y los paisajes majestuosos, existe una Argentina que pocos visitantes llegan a conocer. Un país donde la economía se tambalea al borde del precipicio, la pobreza avanza a pasos agigantados y la política es un verdadero campo minado. Un paso en falso, y ¡boom!, y todo estalla. Mientras algunos celebran con excelente vino en Mendoza, otros en Buenos Aires apenas consiguen poner algo de comer en sus mesas. Viven en asentamientos precarios donde las aguas servidas corren a cielo abierto y la violencia impone sus reglas. En algunas de estas áreas, el sonido de los disparos es tan habitual como el tráfico en el centro de la capital. Bandas rivales luchan por el control territorial, la policía se enfrenta a ellas, y en medio de todo, los habitantes intentan sobrevivir en un entorno donde la ley, a menudo, se impone a través del miedo. Hoy, nos sumergimos en la realidad que no muestran las guías de viaje. ¿Quieres saber la verdadera magnitud de esta crisis? Pues, acompáñanos. Ubicación y datos geográficos relevantes. Argentina posee una extensión territorial impresionante, siendo el segundo país más grande de Sudamérica, solo superado por Brasil. A nivel global, se posiciona entre las 10 naciones de mayor superficie del planeta. Su geografía es extraordinariamente diversa. En el norte, en regiones como Salta y Jujuy, te encontrarás con montañas multicolores y un clima más árido. Por el contrario, en el sur, se extiende la famosa y gélida Patagonia, repleta de glaciares imponentes, desiertos fríos y fiordos que bien podrían haber sido sacados de una película épica de fantasía. Sin mencionar Tierra del Fuego, donde el país comparte una frontera marítima con Chile y se encuentra cerca de las frías aguas antárticas. La región central de Argentina, conocida como La Pampa, es el corazón de sus vastas explotaciones ganaderas y cerealistas. De aquí proviene gran parte de su renombre por la carne de calidad insuperable, responsable de incontables y deliciosos asados. Y, por supuesto, no podemos olvidar la cosmopolita Buenos Aires, una metrópolis a orillas del Río de la Plata, donde modernos rascacielos, amplias avenidas y barrios históricos cautivan a cualquier aficionado a la arquitectura. Es un lugar que parece tenerlo todo, un clima variado, un paisaje exuberante y un inmenso potencial agrícola. No obstante, como sucede en muchas naciones, la magnitud geográfica no siempre se traduce en el bienestar social de una población que, en su mayoría, enfrenta la indigencia y la pobreza extrema. Historia, un relato de prosperidad y tribulaciones. La trayectoria de Argentina está plagada de altibajos, y no sería exagerado afirmar que hubo épocas en las que el país figuró entre las naciones más influyentes del mundo. Todo comenzó durante el periodo colonial, cuando esta región se transformó en un punto estratégico para el Imperio español. En el siglo XIX, la gesta por la independencia estuvo marcada por cruentas batallas y figuras emblemáticas como José de San Martín, quienes fueron cruciales para consolidar la soberanía nacional. Una vez alcanzada la libertad, Argentina inauguró una etapa de vertiginoso progreso. A finales del siglo XIX y principios del XX, el país vivió su época dorada en lo económico. La producción agraria se disparó, y las exportaciones de carne y cereales convirtieron a Buenos Aires en uno de los principales centros financieros de la época, ganándose el apodo de «El París de Sudamérica», por su elegante arquitectura y su marcado estilo europeo. Sin embargo, como ocurre con todo ascenso meteórico, la caída también fue pronunciada. El siglo XX trajo consigo una sucesión de crisis políticas y económicas, así como la alternancia entre gobiernos democráticos y regímenes militares. El periodo más sombrío tuvo lugar entre 1976 y 1983, cuando la dictadura persiguió, encarceló, torturó y desapareció a miles de personas, un trauma que aún resuena profundamente en la sociedad argentina. Con el retorno de la democracia en los años 80, parecía que se vislumbraba un nuevo amanecer, pero la economía continuó siendo un problema persistente. El colapso financiero de 2001 fue uno de los momentos más críticos en la historia del país, sumiendo a millones de personas en la pobreza y desatando protestas masivas. Desde entonces, la nación libra una batalla incesante contra la inflación, la inequidad y la inestabilidad política. Aunque a veces la economía parece mostrar signos de recuperación, la verdad es que estos breves respiros de alivio casi siempre preceden a nuevas dificultades. La inflación y el desafío económico. Si hay un problema que persiste en Argentina, es sin duda la inflación. Década tras década, el país se ha visto atrapado en un ciclo vicioso que ha derrocado gobiernos, llevado empresas a la quiebra y erosionado el poder adquisitivo de la población. Es tan crónico que, en los últimos años, la inflación rara vez ha descendido del 100% anual. En 2023,
Por ejemplo, el índice cerró en un alarmante 211%. ¿Qué piensas ahora de este país enigmático y fascinante? Déjalo en los comentarios, comparte este vídeo y suscríbete para seguir explorando las maravillas del mundo. Y si quieres descubrir más lugares sorprendentes, haz clic en el siguiente vídeo y acompáñanos en una nueva aventura. En 2024, aunque hubo una desaceleración, cerró el año en un 117%, una cifra que sigue siendo desorbitada para cualquier economía. Como siempre, los más afectados son los ciudadanos de a pie. Los salarios pierden su valor casi de la noche a la mañana, los precios cambian varias veces en una misma semana, y el coste de vida se convierte en una pesadilla. Ahorrar dinero en pesos es prácticamente impensable, comprar alimentos en el mercado es un desafío diario, y planificar algo a largo plazo es, sencillamente, irrealizable. El gobierno, sin importar su inclinación, siempre intenta paliar el caos con medidas de emergencia, como la congelación de precios. Medidas económicas y su impacto. A lo largo del tiempo, se han implementado diversas estrategias económicas, desde paquetes de estímulo hasta acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Sin embargo, la amenaza constante de la inflación sigue latente, siempre a punto de desatarse. Actualmente, el país se encuentra inmerso en un proceso de profunda reestructuración económica, conocido popularmente como el Plan Motosierra. Esta iniciativa propone recortes drásticos en el gasto público, una desregulación de la economía y una clara intención de reducir la intervención estatal. Mientras estas políticas se aplican, el peso argentino continúa perdiendo valor, y la incertidumbre se agudiza. ¿El resultado? Una población que se ha acostumbrado a vivir al límite, comerciantes que luchan por fijar precios y una fuga de inversores hacia divisas más seguras. Pobreza y desigualdad, una realidad desgarradora. No es una exageración decir que Argentina hoy enfrenta niveles de pobreza alarmantes, casi inconcebibles para una nación que en algún momento fue tan próspera. Actualmente, más de la mitad de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, y la situación es aún más crítica entre los niños. Familias enteras sobreviven como pueden, muchas dependiendo de los comedores comunitarios para asegurar al menos una comida al día. Incluso con los programas de asistencia social, la demanda supera con creces la capacidad del gobierno para brindar apoyo a todos. En las calles de Buenos Aires, el contraste entre la opulencia y la miseria es ineludible. Por un lado, distritos como Recoleta y Palermo exhiben la opulencia de la alta sociedad. Por otro, están las llamadas villas miseria, de las que hablaremos más adelante. Pero la desigualdad no se limita a la capital. En provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero, la situación es incluso peor. Estas regiones luchan con problemas que van más allá de la escasez de dinero, hay localidades sin caminos pavimentados, hospitales deteriorados y escuelas que apenas funcionan. Para muchos, es como si Argentina se hubiera fragmentado en dos realidades, una que avanza y otra que parece estancada en el tiempo. Las villas miseria, una cara oculta de la ciudad. Si uno recorre Buenos Aires, encontrará cafés encantadores, plazas impecables y avenidas que evocan las capitales europeas. Sin embargo, basta con desviarse un poco del circuito turístico para descubrir otra faceta de la ciudad, las villas miseria. Estos asentamientos comenzaron a surgir hace décadas, cuando familias del interior se trasladaron a la capital en busca de oportunidades. Sin embargo, sin recursos para afrontar alquileres elevados, terminaron ocupando terrenos irregulares y construyendo viviendas improvisadas. Lo que al principio eran pequeños núcleos, hoy se han transformado en gigantescas comunidades con callejuelas intrincadas, comercios locales y un flujo constante de nuevos habitantes. El problema no hace más que agravarse. Con la inflación descontrolada y el desempleo por las nubes, cada vez más personas se han visto empujadas a estos lugares en los últimos años. Para muchos, no es una elección, sino la única alternativa para no terminar en la calle. Pero vivir allí implica enfrentarse a una dura realidad, la infraestructura es deficiente, el saneamiento básico es casi inexistente, y la delincuencia es rampante. No es raro ver aguas residuales. Aguas residuales a cielo abierto, senderos de tierra que se transforman en lodazales con la lluvia y viviendas sin suministro regular de agua potable son la norma. Un ejemplo notorio es la comunidad Padre Rodolfo Ricciardelli en el barrio de Flores, más conocida como Villa 1 de Noviembre del 14, considerada uno de los sitios más peligrosos de Buenos Aires. Allí, las organizaciones de narcotraficantes ejercen control sobre las calles y la violencia es parte intrínseca de la vida cotidiana.
Tiroteos, enfrentamientos con la policía y disputas entre bandas son sucesos habituales, mientras el resto de la ciudad transcurre como si esta realidad no existiera. Según información divulgada en la plataforma de noticias Swissinfo, la población que reside en estos asentamientos precarios ha aumentado en los últimos años, una consecuencia directa de la crisis económica. Sin los medios para costear alquileres y sin un programa de vivienda efectivo, miles de personas quedan atrapadas en este ciclo. El dilema es que salir no es sencillo sin apoyo gubernamental. Con escasas oportunidades laborales y una economía inestable, el asentamiento se convierte en una prisión sin barrotes. Pensionistas y ancianos en riesgo. En medio de tanta inestabilidad económica, un colectivo que padece con particular severidad es el de los pensionistas. Tras décadas de dedicación laboral, la aspiración de una vejez tranquila se desvanece ante una realidad angustiosa: pensiones erosionadas por la inflación, dificultad para acceder a servicios esenciales, y en muchos casos, una lucha diaria por la mera subsistencia. Con el coste de vida por las nubes, muchos adultos mayores se ven forzados a seguir trabajando. En los barrios populares, no es raro encontrar a hombres y mujeres de 70 años realizando trabajos ocasionales para complementar sus magros ingresos, ya sea vendiendo golosinas en la calle, recolectando materiales reciclables o incluso asumiendo tareas extenuantes que deberían estar lejos de sus preocupaciones a estas alturas de la vida. En cuanto a la salud, la situación se deteriora aún más. Según Human Rights Watch, HRW, el acceso a servicios médicos de calidad es un grave problema para los ancianos argentinos. Mientras en Buenos Aires todavía existe cierta infraestructura, en el interior del país la realidad es distinta: escasez de especialistas, equipamiento obsoleto y hospitales que no dan abasto. Para aquellos que requieren medicación continua, las cuentas no cuadran, a menudo deben elegir entre alimentarse o adquirir los medicamentos vitales. La red de protección social, por más que exista, no logra seguir el ritmo de la inflación desbocada. Cada vez que se ajustan las pensiones, los precios vuelven a dispararse, haciendo ineficaz cualquier corrección. ¿El desenlace? Ancianos que, tras toda una vida de esfuerzo, terminan dependiendo de organizaciones no gubernamentales, familiares o, en los casos más extremos, en situación de calle. Para un país que en su momento fue un referente en calidad de vida, presenciar a los ancianos tratados de esta manera es uno de los retratos más crudos de la crisis actual. Estafas financieras y la piramidemia. Cuando el valor del dinero se desvanece día a día, la desesperación puede ser abrumadora. Salarios que se esfuman antes de fin de mes, ahorros que no rinden nada y un sistema financiero que ha colapsado en varias ocasiones. En este escenario caótico, no es de extrañar que muchos busquen soluciones desesperadas. Aquí es donde entran en juego los estafadores. En los últimos años, Argentina ha sido golpeada por una oleada de esquemas financieros fraudulentos, denominados por los medios locales como la piramidemia, una auténtica epidemia de fraudes piramidales. Promesas de ganancias desproporcionadas, rendimientos diarios en dólares o criptomonedas, y la garantía de dinero fácil. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Pues sí. La estafa sigue un guión clásico: alguien de confianza te presenta una oportunidad inigualable. La inversión inicial es mínima, los beneficios rápidos y asegurados, y cuantas más personas atraigas, mayores serán tus ganancias. Al principio, todo parece perfecto. Los primeros inversores reciben dinero, creando la ilusión de un negocio legítimo. Pero en el fondo, no lo es. El dinero que ingresa simplemente se redistribuye entre los participantes, sin ninguna inversión real detrás. ¿Cuál es el problema? Como cualquier castillo de naipes, un día se derrumba. Cuando el flujo de nuevos inversores se detiene, el dinero se agota, los responsables desaparecen y quienes quedan al final del esquema lo pierden todo. Y no hablamos de casos aislados. Ciudades enteras se han visto devastadas por este tipo de fraudes. En San Pedro, por ejemplo, aproximadamente el 30% de la población cayó en una sola estafa. La gente vendió propiedades, solicitó préstamos y depositó todos sus ahorros en la promesa de una vida mejor, para al final quedarse sin nada. Lo peor es que, en medio del caos económico, muchas víctimas ni siquiera denuncian, ya sea por vergüenza o por falta de fe en el sistema judicial. Mientras tanto, nuevas estafas emergen, a menudo con disfraces diferentes y promesas reformuladas, pero siempre explotando la misma desesperación. Después de todo, ¿cómo competir con la inflación y la inseguridad financiera sin caer en estas trampas? Para muchos argentinos, esta sigue siendo una pregunta sin respuesta.
Corrupción, un problema incesante. Y como si todo esto no fuera suficiente, si hay algo que nunca pasa de moda en la política argentina es la corrupción. Los gobiernos pueden cambiar, los ministros pueden rotar, y la economía puede estar de cabeza, pero los escándalos siempre encuentran la forma de salir a la luz. A lo largo de los años, Argentina ha acumulado un historial de episodios de sobornos en obras públicas, tramas de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Ministros han sido destituidos, gobernadores han sido implicados e incluso presidentes han enfrentado graves acusaciones. La percepción general entre los argentinos es casi siempre la misma: los políticos están más preocupados por sus propios intereses que por el futuro del país. Varios periódicos argentinos e internacionales han publicado reportajes señalando cómo la corrupción institucional y la falta de transparencia son factores que agravan la crisis económica. ¿Y si algo nos ha enseñado la historia? Corrupción, un patrón persistente. La historia nos enseña que, en Argentina, no importa quién ostente el poder, los escándalos siempre resurgen. El actual presidente asumió el cargo con la promesa de erradicar la corrupción y desmantelar el sistema viciado. Sin embargo, pocos meses después, comenzaron a surgir acusaciones que pusieron a prueba su discurso. El primer escándalo afectó a dos colaboradores cercanos del gobierno, Juan Pazo, director de la agencia de aduanas Arca, y su adjunto Andrés Vázquez. Ambos fueron investigados por omitir la declaración de activos millonarios en el extranjero, incluyendo empresas registradas en paraísos fiscales. El diario El País reveló detalles de movimientos financieros sospechosos que, curiosamente, no figuraban en las declaraciones oficiales. En otras palabras, figuras de confianza del gobierno estaban implicadas en el mismo tipo de maniobras que el presidente juró combatir. Pero no quedó ahí. Otro caso controvertido se desató en los yacimientos carboníferos de Río Turbio, donde compañías extranjeras denunciaron que se exigían sobornos para facilitar contratos. De confirmarse las acusaciones, esto podría indicar que las antiguas prácticas persisten en la nueva administración. Y la cereza del pastel llegó con los lingotes de oro del Banco Central. En agosto de 2024, Argentina se vio conmocionada por la noticia de que lingotes de oro valorados en $1.500 millones habían sido movidos o incluso retirados de las reservas nacionales sin ninguna transparencia. El diario suizo Huffington Post informó que parlamentarios argentinos habían exigido explicaciones sobre el paradero del oro, acusando al gobierno de ocultamiento. La respuesta oficial: secreto por razones de seguridad. El problema es que esta justificación no convenció a muchos. Al fin y al cabo, un gobierno que llegó prometiendo barrer la corrupción debajo de la alfombra ya está acumulando sospechas. Las investigaciones continúan, y algunas acusaciones podrían desestimarse, pero el daño a la credibilidad ya está hecho. Enseñanzas clave de la realidad argentina. La profunda inmersión en la realidad de Argentina, más allá de sus atractivos turísticos, nos deja varias lecciones importantes. 1. La resiliencia en la adversidad. A pesar de las crisis económicas recurrentes, la inflación descontrolada y la inestabilidad política, el pueblo argentino muestra una resiliencia admirable. La capacidad de adaptación ante la pérdida de valor de la moneda, la búsqueda constante de alternativas para subsistir y la organización comunitaria en medio de la precariedad, como los comedores, son testimonio de una fortaleza inquebrantable. Es un recordatorio de la capacidad humana para perseverar incluso en las circunstancias más desafiantes. Así que la pregunta sigue en el aire: ¿conseguirá Argentina romper algún día este ciclo vicioso? ¿O la corrupción seguirá siendo un elemento ineludible en la política del país? Si ha llegado hasta aquí, se habrá dado cuenta de que Argentina es mucho más que tango y paisajes impresionantes. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas realidades le ha impactado más? Deje un comentario y comparta este vídeo para que más personas puedan conocer esta otra cara del país. Y, por supuesto, no olvide suscribirse y activar las notificaciones para seguir nuestros próximos descubrimientos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.